Desde que asumió Javier Milei no dejó de bajar impuestos. ¿Verdadero o falso? Quédate que te cuento en este absurdo nacional. Agarrá el mate, que arrancamos. Ah, y si tenés algún amigo cucardo que dice que Milei no ha bajado impuestos, mandale este video. El primer impuesto del que vamos a hablar hoy es el impuesto país, ese 30% que te cobraba el gobierno cuando comprabas algo afuera, en dólares. El impuesto fue creado bajo la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva bajo el gobierno de Alberto Fernández. Sí, porque parece que es bastante solidario que el Estado te cobre un 30% extra por cualquier cosita que vos quieras comprar en el exterior. Un dato curioso es que la palabra país en realidad es un acrónimo de para una Argentina inclusiva y solidaria. Los montos variaban según el tipo de consumo. Por ejemplo, para la compra de divisas era de un 30%, para la compra de servicios de plataformas de streaming como Netflix, Spotify, cualquiera de esas que fuese cobrada en dólares, te cobraban un 8% extra. Bueno, esta ley venció en diciembre del 2024 y Javier Milei no la renovó. Quedó completamente eliminada y ya hoy no te cobran ese monto extra por comprar dólares o pagar un servicio de streaming. Qué lindo es dar buenas noticias. Otro de los impuestos que Javier Milei eliminó es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Básicamente era un porcentaje que el Estado te cobraba cuando vos vendías una propiedad. Creo que era alrededor del 1.5% del valor de la propiedad en ese momento. Algo interesante de este impuesto es que, como te expliqué recién, te lo cobraban sobre el monto de la propiedad, no sobre las ganancias que hayas percibido de comprar y vender la propiedad, ¿sí? Entonces el Estado es socio en las ganancias, pero no es socio en las pérdidas. Si vos ibas a pérdida a la hora de vender tu propiedad, el Estado igual te cobraba ese 1.5%. Gracias, Alberto. Gracias, Cristina. Y si te estás preguntando cómo afecta la eliminación de este impuesto a tu vida, bueno, imagínate que vendés una casa de, no sé, $100.000 tu casa porque querés hacer alguna inversión, o porque querés comprar otra cosa, o porque te querés ir del país, o por lo que fuera. Bueno, ya no tenés que dejar $1.500 en la mesa del escribano para que este después se la lleve al político de turno. Por si te lo estás preguntando, este impuesto fue creado durante el gobierno de Carlos Menem en 1991. El argumento era que el gobierno estaba entrando en la convertibilidad y necesitaba nuevas fuentes de financiación y por qué no financiarse con la guita de la gente, ¿no? Como hace siempre. Básicamente argumentaron que necesitaban nuevas fuentes para equilibrar las cuentas y mejorar la recaudación. Por otro lado, también se argumentó que el impuesto era necesario para gravar la riqueza de la gente y la capacidad contributiva de quienes realizaban operaciones inmobiliarias. Otro de los impuestos que Javier Milei ha eliminado o bajado considerablemente son los aranceles de importación en tecnología y hogar. La mayoría de estos aranceles fueron creados durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y consolidados o aumentados durante el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández. El argumento es el de siempre: proteger a la industria nacional a costa de cagar a 47 millones de argentinos. También puedo salasear hasta que esté. Básicamente es esta idea de que si nosotros encarecemos los productos del exterior, la gente en Argentina se va a ver obligada a comprar productos locales, fortaleciendo la industria nacional. Obviamente, un liberal como yo piensa que la industria nacional no puede ser fortalecida a costa de perjudicar a todo el país. Pero bueno, esa es otra discusión. Mucho más no puedo decir. Hablemos ahora sí de qué aranceles bajó Javier Milei. Uno de los aranceles que sufrió bajas son los de las heladeras y lavarropas, donde el gobierno de Javier Milei bajó el arancel de un 35% a un 20%. Los neumáticos o cubiertas de vehículos fueron otro de los productos que sufrieron baja de carga impositiva, en este caso del 35% al 16%. Esto fue clave para bajar los costos de transporte de carga y el mantenimiento propio de un vehículo particular. Qué lindo es dar buenas noticias. Otros de los productos que recibieron bajas fueron, por ejemplo, los insumos plásticos, que bajaron sus aranceles del 12% al 6.5%. Esto es clave porque con estos insumos se fabrican desde juguetes hasta instrumentos de cualquier tipo. Esto le abarata la vida a todos. Por último, en tecnología, en lo que es televisores y celulares, se eliminó por completo la carga impositiva. Antes tenías un 16% de carga impositiva, ahora la carga impositiva es 0. Si tenés algún amigo de izquierda que dice que Milei no gobierna para el pueblo, bueno, decime a alguien del pueblo que no tenga un celular, que no tenga un televisor. Más allá de que los teléfonos celulares son utilizados para trabajar, se utilizan en empresas. Bueno, en fin, esto beneficia a todo el país, sin dudas. A tu salud. Hablemos ahora sí de las retenciones, ¿sí? Otra carga impositiva que el gobierno de Javier Milei bajó considerablemente. Las retenciones se pusieron o se hicieron fuertes en realidad porque existen desde hace décadas en el 2002, tras la salida de la convertibilidad. El argumento era que con el país quebrado vos no podías tener productores ganando tantos pesos. En realidad ganaban tantos pesos porque les pasaste el dólar de 1 a 4, entonces sí, vieron
vieron ganancia en términos de pesos, no tan así en términos de dólares. Pero en fin, el gobierno de Duhalde decide colocar un sistema de retenciones para básicamente darle planes sociales a la gente, colaborar con todas esas personas que estaban sufriendo la crisis más fuerte, pero siempre a costa de pegarle al productivo, nunca bajando el gasto público, nunca pagando el ajuste el político. Colectivistas hijos de recontra remil puto. Este sistema de retenciones después fue bastante aprovechado durante el gobierno de Néstor y de Cristina, bueno, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, bajo la intención de desacoplar los precios del exterior contra los precios del interior. Según ellos, si vos mantenías retenciones altas, el precio del pan en Argentina no aumentaba. En fin, Javier Milei se ha expresado ampliamente en contra de las retenciones, las considera un impuesto que castiga al productivo, que castiga a la producción, por lo que, por ejemplo, para lo que son economías regionales y carnes vacunas de categorías bajas, las retenciones fueron eliminadas completamente y el Estado se lleva 0% de la venta de esos productos al extranjero. No. Aguante Milei. En adición a eso tenés algunas bajas progresivas, como por ejemplo la soja que bajó del 33% al 24%, el maíz y el sorgo que bajaron del 12% al 8%, el trigo que bajó del 12% al 7%. Y ya sé, me vas a decir de qué me sirve a mí eso si yo no soy un exportador de granos, a menos que seas un exportador de granos si estés viendo este video, en cuyo caso te felicito. La realidad es que la economía es bastante más compleja que esa relación tan simple que hice recién. Si vos liberás la producción de trigo, por ejemplo, es probable que el que produce trigo produzca más, venda más y por lo tanto vas a tener más dólares en el Banco Central, lo cual mantiene el dólar relativamente estable y no hace falta que explique por qué eso beneficia a la persona a pie, ¿no es cierto? Por otro lado, en las provincias que son productoras, si una persona está produciendo más y vendiendo más, probablemente esté ganando más dinero, ese dinero se va a ver distribuido en la economía local, ya sea en inversión, compra de maquinarias, gasto de cualquier tipo, compra de propiedades, compra de autos, lo que fuera. ¡Viva la libertad, carajo! Ahora bien, hablemos sobre las percepciones sobre el dólar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de este recargo extra que veías en tu tarjeta cada vez que comprabas algo en dólares. Son parecidos al impuesto país, pero no son lo mismo. Este sistema de percepciones lo puso Alberto Fernández durante el 2020, en plena pandemia y con las reservas del Banco Central cayendo. El argumento fue encarecer el dólar y los consumos en el exterior para evitar que los dólares se fugaran del país. En lugar de crear un impuesto nuevo que tendría que pasar por el Congreso y sería un poco más lento de aplicar, Alberto Fernández mandó a la AFIP a retenerte dinero por adelantado en caso de que decidieras evadir. ¿Sí? Entonces, este dinero eventualmente te lo devolvían, pasado un año o el tiempo que fuese, pero bueno, prevenía que vos compraras dólares o que gastaras más en dólares en el momento presente, digamos. ¡Fuera, Cristina! Ahora bien, ¿qué cambió con Milei? La percepción de bienes personales, por ejemplo, que era un 25% que te cobraban extra si gastabas más de $300, fue eliminada completamente. La percepción que queda, que es la de ganancia, fue reducida drásticamente de un 45% a un 30%. Y el objetivo de Milei es eliminarlas completamente una vez que se puedan eliminar todas las restricciones cambiarias que tenemos actualmente. Qué lindo es dar buenas noticias. Ahora bien, ¿cómo te hace la vida más barata esa baja impositiva? Bueno, suponete que te querés comprar, no sé, lo más fácil es ir a un videojuego, pero pensá, no sé, en un software para tu empresa. Bueno, en el 2023 pagabas el dólar oficial más el 30% del impuesto país, más el 45% de las ganancias, más el 25% de bienes personales. El dólar te terminaba costando el doble que el oficial. Generalmente lo que sucedía era que te terminaba saliendo lo mismo que salía el dólar blue. ¿Sí? Básicamente el Estado encontró una manera de encarecerte tanto el dólar oficial, porque el dólar oficial era un precio totalmente mentiroso, que te terminaba saliendo más o menos lo mismo que pagar en el dólar blue. A tu salud. Hoy, en mayo del 2026, el impuesto país no existe y la percepción de bienes personales tampoco. Lo único que queda es la percepción de ganancias, que como ya te dije, va a ser eliminada cuando podamos salir completamente del cepo. Otro de los impuestos que el gobierno de Javier Milei bajó fuertemente es el impuesto a los vehículos, a los automotores. Sí, ya sé, me vas a decir, pero solamente el impuesto al lujo, no sé qué, gobierna para los ricos. Bueno, no es tan así. Pero vamos por partes. ¿Quién puso el impuesto a los automotores, el impuesto interno al automotor? Si bien los impuestos internos existían hace muchísimo para lo que era cigarrillos y alcohol, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue quien creó el impuesto interno para los autos. Gracias, Alberto. Gracias, Cristina. El objetivo oficial, como siempre que gobierna la izquierda, era gravar los bienes de lujo para que los que más plata tengan paguen más. Y como siempre, salió como el culo, porque como vos tenías tanta inflación, las categorías de los impuestos no se actualizaban, entonces empezaban a entrar a pagar la carga impositiva vehículos que no eran de lujo necesariamente, vehículos que no eran de alta gama o media alta gama. Entonces capaz tenías un auto que era gama media o gama media baja que también pagaba el impuesto. Te hago una pregunta, ya que estoy. ¿Vos crees que no actualizaban las categorías? ¿Por qué?
porque no se dieron cuenta, se olvidaron, o porque la recaudación era cada vez más y al Estado le gusta tener plata, le gusta tener tu plata. Mucho más no puedo decir. Déjamelo en los comentarios cuál crees que era el motivo real. En fin, el gobierno de Javier Milei aplicó dos medidas claves para frenar este encarecimiento de precios en los autos. En primer lugar, se eliminó la primer escala, que básicamente afectaba a vehículos de gama media que rondaban entre los 30 millones de pesos y los 50 millones de pesos en 2024, y por ahí, en ese impuesto, en esa categoría, quedaban grabados pickups que eran para trabajo o vehículos familiares y demás. Entonces te encarecía la inversión en ese tipo de vehículos. Para los autos de gama alta se hizo una drástica reducción del 35% al 18% de carga impositiva. Y por último se estableció un mecanismo para que las escalas suban junto con la inflación, ¿sí? Entonces nunca un vehículo de gama baja o de gama media baja va a quedar atrapado por este tipo de impuestos. No. Aguante Milei. Y por último, una de las bajas impositivas que más benefició al laburante fue el aumento de escalas o el estiramiento de las escalas del monotributo. Básicamente la estrategia del gobierno fue estirar las escalas del monotributo para que no caigas en el régimen de autónomos, que es mucho más caro y difícil de pagar. Para que te des una idea, antes de Milei el tope de facturación era de alrededor de $6.000 anuales. Hoy, tras la reforma laboral, la categoría más baja del monotributo te permite facturar hasta 10 millones de pesos anuales y la categoría más alta te permite facturar hasta 110 millones de pesos anuales. Por otro lado, se estableció la igualdad para todos, donde ya no hay diferencia de topes entre quienes venden productos y quienes prestan servicios. Todos pueden llegar a la categoría K. Algunas novedades importantes de la gestión Milei con el monotributo. Actualización semestral automática. Por ley, las escalas ahora se ajustan cada 6 meses, en enero y en julio, según la inflación. Esto evita que pagues más impuestos solamente porque los precios aumentaron. ¿Sí? Se actualizan automáticamente y vos siempre podés quedar dentro de la misma categoría si te mantuviste en los márgenes de inflación. El perdón a los excluidos. Se les permitió que aquellos que habían sido expulsados del monotributo en 2024 por pasarse del tope pudieran reingresar sin esperar los 3 años de castigo que marcaba la ley vieja. Monotributo social. Hubo mucha polémica, pero el régimen se mantuvo. Los beneficiarios ahora pagan una cuota mínima para cubrir el costo de su cobertura de salud. Y por último, en relación al monotributo, durante 2025 circuló el rumor de que el presidente Javier Milei quería eliminarlo completamente. El presidente rechazó este rumor categóricamente, acusándolo de operación periodística, lo cual, viendo lo que ha sucedido últimamente con el periodismo, no me sorprendería para nada. Colectivistas hijos de recontra remil puta. Ahora bien, por último, déjame hablarte del RIGI, uno de los impulsores del plan de crecimiento nacional que tiene el gobierno de Javier Milei. El RIGI básicamente es un marco legal y ultra beneficioso para todas aquellas empresas que quieran invertir por encima de los $200 millones. Fue creado en la ley bases y reglamentado en agosto del 2024. Algunos de los beneficios principales es la baja de ganancias del 35 al 25%, un arancel cero en aduana para importación de maquinaria y equipos, exención total de retenciones después de 2 o 3 años en exportaciones, un beneficio cambiario de libre disponibilidad de dólares, no tienen que liquidarlos en el BSRA a partir del tercer año, y por supuesto el beneficio de la estabilidad. Seguridad jurídica y fiscal por 30 años. El Estado no puede subir impuestos antes de que pase ese tiempo. ¡Viva la libertad, carajo! A 1 año y medio de su lanzamiento, el régimen muestra avances prometedores, con 17 proyectos aprobados y 12 pendientes de aprobación. Actualmente los proyectos aprobados suman compromisos por $52.000 millones, y los 12 proyectos que están en trámite aumentarían ese compromiso de inversión a $79.000 millones. Los sectores que más lideran son energía, minería, industria y siderurgia. Y el gobierno de Javier Milei argumentó que sin estos beneficios las empresas preferirían invertir en Chile o en Australia. El objetivo es que estos proyectos generen una gran cadena de proveedores en Argentina, ya que están obligados a contratar como mínimo el 20% de proveedores locales. Te doy un dato curioso: el RIGI fue tan exitoso que en Chile se empezó a debatir qué podían hacer para competir con el nuevo sistema de inversiones argentino. Este es puro grupo para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera. Y me olvidaba, antes de irme déjame que te cuente sobre la reforma tributaria que tiene pensada el gobierno de Javier Milei. Vamos con los 3 objetivos principales de la reforma. Objetivo número 1, simplificación extrema. El gobierno busca pasar de los más de 150 impuestos actuales a un sistema de solo 6 impuestos nacionales. El objetivo número 2 es lograr la inocencia fiscal. Se introdujo el concepto de presunción de inocencia fiscal, donde el Estado no te puede cobrar por adelantado, asumiendo que vos vas a evadir impuestos. El tercer objetivo de la reforma tributaria es otorgar autonomía fiscal a las provincias, permitiéndoles bajar impuestos para atraer inversiones y competir entre ellas. Bueno, esto es algo que ya está sucediendo. Esta semana vi en algún video por ahí, si puedo lo voy a mostrar en alguno de los OPI Random, que hay un montón de gente migrando a provincias como Neuquén o Mendoza, provincias relacionadas con la minería y con ese tipo de industria. Y nada, en fin, eso es parte de lo que tiene que empezar a suceder, que las provincias compitan entre sí para llevarse el talento local. Qué lindo
es dar buenas noticias. Volviendo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Javier Milei, veamos cuáles son algunos de los impuestos que intentará eliminar o modificar el gobierno. El impuesto al cheque, o impuestos a débitos y créditos, es considerado uno de los más dañinos para la formalización. Se busca la eliminación gradual o que sea 100% computable contra ganancias. El segundo impuesto que quisiera eliminar el gobierno es el de los ingresos brutos. Aunque es provincial, la nación impulsa un pacto para reemplazarlo por un impuesto más sencillo, como un IVA provincial, o reducir sus alícuotas para aliviar a las pymes. Sí, este es uno de los impuestos más distorsivos de la economía, porque se cobra en cada eslabón del proceso productivo. El tercer impuesto que vamos a ver que la reforma intenta disminuir o eliminar es el aporte y las contribuciones patronales. Se proyecta una baja en el costo laboral, una reducción del 3% en contribuciones, para incentivar la contratación en blanco. Por último, ganancias para personas humanas. Se busca ampliar las deducciones, o sea, los gastos que vos podés restar de lo que pagues, mediante la presentación de facturas, fomentando que la gente pida ticket en todos sus consumos. Ahora bien, esta reforma tributaria está fuertemente atada al presupuesto 2026, que como bien saben, tiene la regla innegociable del déficit cero. Para el gobierno de Javier Milei, sin superávit no hay baja. Milei ha sido claro en que la velocidad de la reforma depende del ahorro fiscal. Si el gasto público baja más rápido de lo previsto, la baja de impuestos se acelera. Bueno, esto es algo que está haciendo mucho Javier Milei. A medida que va bajando el gasto público, va bajando también impuestos, y de ahí toda la lista de impuestos que hemos visto que se han eliminado o disminuido hasta ahora. No. Aguante Milei. Otro de los compromisos del presupuesto 2026 es el de la no creación de impuestos. El presupuesto ratifica que no se van a crear nuevos impuestos para cubrir baches fiscales. Cualquier falta de fondos se compensará con más recorte del gasto público. Te voy a pegar un baile morboso. Y hasta acá llegamos con este absurdo nacional. Antes de irme te voy a dejar una tarea. Déjame en los comentarios cuál de todos estos impuestos sentís que te abarató más la vida o que te benefició más. Obviamente, si no hay ninguno de estos que te haya impactado a tu bolsillo directamente, también déjamelo saber en los comentarios. Si veo que el video tiene buena repercusión, que les gustó y demás, voy a sacar una segunda parte donde muestro qué impuestos aumentaron los gobiernos de provincias y municipios, ¿sí? Porque eso es algo que está sucediendo mucho. En Argentina la nación baja impuestos y las provincias y los municipios suben impuestos. Entonces, si te estás preguntando por qué no se vio tu bolsillo afectado directamente por la baja de alguno de todos estos impuestos que Javier Milei bajó, bueno, probablemente tenga algo que ver con eso. Colectivistas, hijos de recontra remil puta. Pero en fin, gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, puteame en los comentarios. Y nosotros nos veremos cuando nos veamos. Gracias. Chao.